No hay duda de la realidad caótica que el mundo entero está viviendo. La salud física, la salud emocional de los seres humanos ha sido afectada de alguna u otra manera. Las actividades comerciales en el planeta Tierra han disminuido a gran escala. Vivimos momentos difíciles, días angustiosos, quizás días oscuros para muchos de nosotros, pero vemos de que en este momento el Señor quiere darnos esperanza. El Señor Jesús ha prometido en su palabra que Él nos conducirá seguros por caminos espaciosos donde podamos realmente sentirnos confiados en su presencia. Es por eso, querido hermano y querido amigo, que nos estás viendo a través de este medio, que te sientas cómodo y bendecido por el Señor en estos momentos difíciles. Y quiero extenderte las más sinceras y ricas bendiciones. Y que juntos hoy podamos estudiar en la palabra de Dios 3 consejos prácticos, 3 principios que nos ayudarán a mantenernos seguros en la mano del Señor. Quiero invitarte allí donde tú estás a que inclines tu rostro y podamos elevar una palabra de oración. Bondadoso Dios, que tu morada es en la altura de los cielos. En esta hora queremos agradecer por tu amor, por tu paciencia, misericordia y protección, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu quien nos ayude en esta hora a poder estudiar, a comprender, a aceptar, Señor. Y que podamos poner en práctica tus consejos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Queridos amigos y hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, y en esta ocasión, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 13, quiero invitarte a que puedas tener tu Biblia a la mano y de que podamos mantenernos aquí en este libro, primer libro de Crónicas, en este capítulo. Y el capítulo 21, versículo 13, dice de la siguiente manera. David está contestando a Gad lo siguiente: estoy en grande angustia. Prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Tal cual como David contestó en este versículo, él quiere caer en la mano del Señor, quiere caer en la mano de Jehová, porque estar en la mano de Jehová es sentirse seguro, porque grandes son sus misericordias. Y es por eso que hoy los 3 consejos prácticos que estudiaremos y que analizaremos, que tomaremos en cuenta y aplicarlo en nuestra vida, son: número 1, arrepentimiento; número 2, decisión; número 3, obediencia. Es por eso de que en este momento vamos a empezar a leer allí en la Biblia, en el versículo 1 del capítulo 21 de Primera de Crónicas. Quiero que te concentres, quiero que nos detengamos allí, que tengas un lápiz si es posible y tú puedas subrayar lo más interesante, lo más relevante para ti en esta ocasión. El capítulo 21 dice así, vamos a leer el versículo 1 hasta el 4, incluyendo el 7. Dice de la siguiente manera: se levantó Satanás contra Israel e incitó a David que hiciera censo del pueblo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Respondió Joab: que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es. Rey, señor mío, ¿acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que traerá pecado sobre Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Verso 7 dice: esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Interesante estos primeros versículos que nos están ayudando a tener en cuenta o analizar en qué situación estaba David. Y quiero hablarte un poco de David. David, en su niñez o en su juventud, más bien en su juventud, era un joven que se dedicó a apacentar ovejas. Era un joven de que pudo experimentar muchas lecciones en el campo, en la naturaleza. De paso, allí él pudo aprender paciencia, pudo aprender humildad. Cuando estaba solo allí en medio de la naturaleza, reflexionaba con ella, conectaba su mente con Jehová y también podía él desarrollar la habilidad como tocar el arpa
y declamar poesías. Esto era realmente el contexto de David en su juventud. Quizás David en ese momento era el chico perfecto para cualquier chica que desea un joven de esta manera. Pero David ahora, en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, está ya adulto, está ya casi anciano. Pero David, no obstante, cuando el orgullo, cuando los honores, cuando el poder mundanal toman a él su mente, toman a él como prioridad, los toma a él, vemos entonces de que una vez más debilita su carácter y es tentado y vencido por el Satanás. Y es por eso que ahora David quiere mandar a censar el pueblo. Quiere de que su ejército pueda crecer. Quiere sentirse fuerte. Quiere sentirse seguro. Al momento de que David está tratando de desarrollar esta idea egoísta, él está demostrando a las naciones vecinas de que todo lo que está logrando es por su propia voluntad y no por la voluntad y la bendición de Dios. No hay duda de que el pueblo de Israel estaba destinado para recibir bendiciones y que fuera prosperado y que todas las victorias fueran ganadas porque Jehová lo permitía. Pero en este momento David, si analizamos un poco el texto, David mismo no siguió la orden que se acostumbraba a seguir en momentos de un censo. En momentos de un censo tenía que hacerlo los sacerdotes y los magistrados. Y en esta ocasión los militares estaban siendo ordenados para hacer este censo. Vemos entonces ahora cómo David está desarrollando una idea egoísta que pronto iba a perjudicar a él mismo y al pueblo de Israel. Ahora, queridos amigos, cuando leemos entonces allí mismo en ese mismo capítulo, verso 8, vemos lo que dice entonces, dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Interesante, queridos amigos y líderes, hermanos que nos están viendo. David en este momento está reconociendo. Y lo que David está reconociendo delante de Jehová es para nosotros hoy el primer principio que el Señor nos quiere enseñar. Número 1, arrepentimiento. Él, cuando ni siquiera había acabado el censo, se arrepintió, vino en sí, clamó a Jehová y le dijo que lo perdonara, que quitara de él esa idea que había actuado muy locamente. Vemos que este principio, si David lo practicó, David siendo el rey, David viendo de que su idea lo estaba conduciendo a una gran angustia muy pronto y al pueblo de Israel a estar en problemas. ¿Por qué razón tú y yo hoy no podemos también poner en práctica este primer principio? No lo olvides, tenlo allí a la mano, anótalo si puedes. Primero, arrepentimiento. Vemos entonces después de que Jehová mandó a Gad para que diera a David 3 opciones para que escogiera y así de esa manera pudiera pasar la angustia y el furor de Jehová para con el pueblo. Yo te quiero invitar a que podamos leer el versículo 11 al 13. Vamos a leer allí y dice de la siguiente manera: Gad fue ante David y le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé a quien me ha enviado? Interesante lo que allí entonces David se encuentra. Gad estaba allí al frente de David. Gad estaba informándole nada más y nada menos lo que Jehová le había mandado a decir a David. Ahora David tenía que escoger. Esto es ahora llegando a nuestro segundo principio, nuestro segundo consejo de parte del Señor en la palabra de Él. El segundo consejo es decisión. ¿Qué decisión estamos tomando en estos momentos angustiosos? Mira lo que responde ahora David en el verso 13 y dice: David respondió a Gad: estoy en grande angustia. Prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremos, que caer en manos de los hombres. Interesante. Alabo el nombre de Dios en esta hora, querido,
porque David pudo decidir correctamente. David, en su arrepentimiento, ya el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Recordemos de que el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. Y para ahora David poder analizar, él tenía que estar conectado con Jehová, con su Creador. Ahora David, viendo de que tenía 3 opciones para elegir, ahora él elige estar ¿en dónde? En la mano de Jehová. Segundo principio, querido hermano, querido líder, querido amigo que nos estás viendo. Número 1, quiero repasar contigo. El primer principio es arrepentimiento. El número 2 es decisión. ¿Por qué estamos decidiendo hoy? En medio de momentos difíciles, angustiosos. Déjame decirte también de que aunque la angustia es a nivel mundial, la angustia la podemos estar viviendo tú y yo de manera personal. Antes de que llegara este virus, antes de que este virus pudiera contagiar a muchas personas, antes de que este virus quizás pudiera originar caos mundialmente, nosotros ya hemos acarreado nuestras propias angustias. Tu decisión, mi decisión individualmente como hijos del Señor, hemos realmente reclamado las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero aquí, en este texto, el Señor nos está abriendo los ojos, está mostrándonos nuestra condición espiritual, que de la única manera que podamos mermar, disminuir la angustia en nuestras vidas, es estar en la mano del Señor. Y para ello, tenemos que poner en práctica estos principios que hoy estamos estudiando. Quiero decirte qué sucedió después de que David contestó y escogió, decidió positivamente. Verso 14 dice de la siguiente manera, acompáñame a leer. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 hombres. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, vestidos de ropas ásperas, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal por estas ovejas. ¿Qué han hecho? Jehová, Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. Interesante las palabras de angustia que David está expresando. Cuando David está manteniendo esta conversación con Jehová, él en su conversación, en su tono de voz, yo quiero imaginarme quizás ese momento, pero David está mostrando, está manifestando que está viviendo en angustia, está desesperado porque él ha sido desobediente. Los honores, el poder mundanal que realmente arropó o tomó prioridad en su mente, ahora estaban reclamando las consecuencias para que el pueblo sufriera, y no solamente el pueblo, ahora él como rey pudiera estar en momentos angustiosos. Pero David hasta este momento, si tú recuerdas, ya había decidido arrepentirse, ya había también tomado una buena decisión, y era cuál, de estar en las manos del Señor. Ahora fíjate, querido amigo, si leemos el versículo 18 y 19, mira lo que dice. El ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Y David subió conforme a la orden que Gad le había dado en nombre de Jehová. Interesante lo que ahora Jehová le estaba ordenando a David por medio de Gad. Gad era el vidente de David. Él estaba viendo todo lo que David estaba desarrollando. Y ahora estamos en el tercer consejo práctico en esta ocasión. Tercer principio, y es obedecer. Antes de seguir, quiero repasar una vez más contigo. Número 1, arrepentirse. Número 2, decisión. Número 3, obediencia. Tenemos que ser obedientes. Ahora, obediencia requiere muchas cosas más, y es lo que el final de esta historia nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Quiero invitarte a que sigamos leyendo allí en el versículo 22, y mira lo que dice. Luego dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová.
Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Respondió Ornán a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Replicó el rey David a Ornán: no, todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Interesante, querido hermano, interesante, querido amigo, porque ahora David, siendo obediente, subió allí a la era, está hablando con el propietario del terreno. Allí la orden era de que él tenía que edificar un altar, y así la peste, la mortandad iba a disminuir o iba a cesar. Y ahora en ese momento, entonces David está allí hablando con el dueño del terreno, pero Ornán quería ser un poco más ¿cómo te puedo explicar? Quería ser un poco más amplio con él, quería darle mucho más de lo que él estaba pidiendo. Y fíjate de que David entonces le replicó: no, quiero comprar esto por un justo precio, no quiero darle nada a Jehová que no me cueste. Interesante esta lección. Obediencia. Obediencia requiere seguir siendo sinceros, seguir ofreciendo a Jehová lo que Él merece. Número 1, tiempo de calidad. Cuidar nuestra salud, cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestra intimidad con Cristo. Recuerda de que la palabra de Dios siempre nos ha indicado y nos ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Son consejos, son indicaciones que ya el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero tal cual como David había albergado en su corazón una idea egoísta, una idea donde pronto lo iba a llevar a un momento angustioso. Fíjate entonces de que ahora una nación completa estaba sufriendo las consecuencias. Ahora el rey David, él mismo también estaba viviendo de manera individual momentos angustiosos. Y es allí donde yo quiero que tú puedas también reflexionar. Hoy el mundo está sufriendo. Podemos decir: Dios está castigando al mundo. Podemos preguntarnos qué está pasando. Muchos podemos decir: ya las profecías se están cumpliendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero déjame decirte, querido hermano y querido amigo, que la angustia la estamos viviendo individualmente. Y esa angustia puede disminuir, puede mermar si tú y yo nos colocamos en la mano del Señor. Podemos arrepentirnos. Podemos decidir bien por el Señor. Podemos obedecer también al Señor. Y así de esa manera nosotros podemos avanzar por una senda de justicia, podemos avanzar por un camino seguro. Fíjate que después de eso, dice el versículo 26 en adelante, 25 adelante, dice: y dijo David a Ornán: por aquel lugar la suma de 600 siclos de oro. David edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Es decir, de que al momento de que David obedeció, edificó un altar, fíjate lo que ocurrió: la tempestad, la peste, el momento angustioso desapareció. ¿Qué pasa, querido amigo, en esta hora? Querido hermano, ¿a dónde nosotros estamos conduciendo nuestra mente? ¿A dónde estamos colocando nuestras prioridades? Es verdad que necesitamos esperanza. Es verdad de que queremos de que todo vuelva a la normalidad. Pero si algo puedo decirte es de que la naturaleza se goza. La creación de Dios se goza, porque el ser humano ha disminuido sus actividades comerciales. El ser humano ha decidido quedarse en casa para evitar que esta peste pueda propagarse por más lugares y más países. Y ahora la naturaleza se goza porque hay menos contaminación. Quizás tu esposa, tus hijos están contentos, están alegres porque te tienen en casa. Quizás tú como esposo estás contento
porque estás viendo allí a tus hijos, a tu esposa, estás comprendiendo realmente quiénes son ellos, qué necesitan de verdad. Y esto nos está ayudando a que nosotros podamos comprender de que un día el Señor podrá restablecer esta tierra y todo podrá volver a la normalidad tal cual como Él lo había prometido desde el principio. Hoy, con estos 3 principios, con estos 3 consejos, ¿qué le responderemos al Señor? ¿Qué haremos con nuestras vidas? Allí donde tú estás, allí en casa, quizás después del 25, quizás aún falta un mes para poder ir a nuestras labores cotidianas. Pero ¿qué queremos hacer? Queremos clamar al Señor pidiéndole esperanza, pero quizás no estamos escudriñando nuestros corazones, nuestras vidas. Quizás no estamos haciendo un inventario de cada una de esas debilidades o pecados que estamos nosotros acariciando. Hoy el Señor te está diciendo que estos 3 consejos, estos 3 principios son prácticos y te darán la oportunidad de estar en la mano personal, en la mano literal de tu Creador, de Jehová, tu Dios, tu Salvador, el que murió en la cruz por ti. Querido amigo, querido hermano, cuando David dijo allí, quiero pagar lo justo por esta propiedad. Cuando David le dijo al propietario, no quiero darle nada a Jehová que no me cueste. Muchas veces, amigos y hermanos, muchas veces no tenemos tiempo para el Señor. Muchas veces no queremos ir a la iglesia. Muchas veces no queremos sostener los cultos. Muchas veces, apreciados, no queremos ser responsables con nuestros principios de salud. Muchas veces queremos hacer muchas cosas que no nos cuestan, pero el Señor está pidiendo de nosotros tiempo de calidad. El Señor está pidiendo de nosotros una relación donde podamos conectarnos con Él. Una relación que nos pueda ayudar a mantenernos vivos espiritualmente en estos momentos de crisis. Y cuando todo vuelva a la normalidad, si es la voluntad de Él, nosotros podamos ser testigos fieles de quién es el Señor y qué ha hecho con nosotros en medio de estos días difíciles. Quizás tu angustia no ha sido la misma que otros seres humanos están experienciando, están viviendo en otras partes del mundo. Quizás tú no has perdido un ser querido. Quizás alguno de tus familiares no ha sido contagiado por este virus. Quizás otros allí en el hospital están llorando. Quizás están angustiados. Quizás en momentos difíciles como estos, ellos han recibido noticias peores, donde quizás le han detectado un cáncer, una enfermedad terminal o muchas otras cosas que tú y yo podemos imaginar. Pero hoy el Señor te está mandando 3 principios, 3 consejos, querido amigo y querido hermano. Arrepiéntete, decide por el Señor y sé obediente al Señor. Bríndale a Él algo que a ti te cueste. Bríndale a Él tiempo de calidad. Que tú sientas que lo que estás haciendo realmente es porque le amas. Es porque realmente lo quieres ver pronto venir en las nubes. Quieres agradecer a Él todo lo que Él ha hecho ya por ti. Así que yo quiero decirte, tenemos que ser obedientes. Tenemos que decidir. Tenemos que arrepentirnos. Quiero contarte una historia. La historia dice de la siguiente manera. Era la universidad, era el primer día de clases. Todos los estudiantes yendo como va normal, primer día de clases a la universidad. Todos entraron allí al salón de clases. Estaban sentados con tiempo, estaban allí a tiempo y todos estaban esperando ansiosamente el maestro. Era la primera clase y allí todos estaban allí quizás charlando uno con el otro, quizás esperando que llegara el momento en que el maestro entrara. Era el momento preciso cuando el maestro debía entrar. Pasaron 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos y el maestro no entraba. Muchos empezaron a desesperarse. Muchos empezaron a decir, ¿qué estará pasando? ¿Será que estamos en la clase equivocada? ¿Será que el maestro se enfermó? Y unos decían por allá, tengo entendido que es un maestro puntual. Otro decía por allá, sí, puede ser puntual, pero no ha llegado. Otro decía por allá, es puntual, es muy buen maestro, pero es muy difícil. Otros decían. Y así sucesivamente habían diferentes diálogos, diferentes expresiones, el ser humano típico allí manifestando su desesperación. En una de esas, querido amigo y querido hermano, se levantó de la primera silla un joven
y dijo: buenas, soy el maestro de esta clase. Y todos quedaron atónitos. Muchos se molestaron porque veían de que no era ético lo que él había hecho, escuchando todos los malos comentarios de ellos cuando él estaba allí cerca de ellos. Lo tenían nada más y nada menos a la mano de ellos. Tenían al maestro allí, pero aún así se estaban enojando porque lo tenían cerca. Querido amigo, con esta historia queremos ilustrar que el Señor siempre está al lado nuestro. Siempre ha querido sostenernos con su propia mano. Nosotros somos los difíciles. Nosotros somos los que hemos cerrado nuestros oídos a Él. Nosotros somos los que corremos de Él. Pero queremos esperanza. La esperanza es Cristo Jesús. Si tenemos al Maestro al lado nuestro, hablemos con el Maestro. Dejemos que Él nos enseñe. Dejemos de que Él nos muestre de verdad qué es esperanza. Y esperanza requiere poner en práctica esos 3 principios que hoy acabamos de estudiar: arrepentimiento, decisión y obediencia. Querido amigo, querido hermano, que hoy tú y yo podamos decidir en poner en práctica estos 3 consejos que hemos estudiado. Que el Señor te bendiga. Quiero orar contigo antes de poder cerrar este episodio donde pudimos estudiar la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, cierra los ojos y vamos a orar. Bondadoso Dios, queremos agradecerte, oh Padre, porque eres nuestro Dios, eres nuestro protector, eres nuestro Maestro, Señor. Y a través de la Biblia, tú nos muestras tus consejos, indicaciones, Señor. Porque quieres ver a tus hijos salvos, quieres ver a tus hijos felices, quieres ver a tus hijos sonreír en momentos angustiosos, Señor. Señor, en esta hora queremos pedir perdón por nuestros pecados. Hemos sido negligentes con las verdades bíblicas que nos has dejado, Señor. Y hoy quizás queremos gritar, queremos implorarte, Señor, que nos des de tu esperanza. Pero la esperanza eres tú, Señor. Siempre has estado allí a nuestro lado, a nuestra mano, Señor. Por eso ayúdanos, oh Padre, para que podamos poner en práctica estos 3 consejos. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Podamos arrepentirnos, podamos decidir por estar en tu mano, Señor, y podamos obedecer a ti, Señor. Señor, quédate con cada uno de nosotros, los hermanos, los amigos que nos están viendo a través de este medio, Señor. Si hay algún corazón quebrantado, hay algún corazón triste, algún corazón que quizás ve que no hay salida, que todo está oscuro, Señor, muéstrale, oh Señor, y dale la fortaleza y la convicción de que si Él pone en práctica lo que tú le estás enseñando hoy, Señor, Él podrá salir victorioso, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedir todo esto. En el nombre de Jesús, una vez más. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano y querido amigo.